Era el 12 de febrero de 1993. Hacía un frío atroz en Liverpool, Inglaterra. El termómetro marcaba solo 7 grados centígrados y no había ni un solo rayo de sol en el cielo a causa de la niebla. Pero dentro del centro comercial de New Strand, la temperatura era muy agradable. Eran exactamente las 3:37 de la tarde. Denise Fergus recuerda cada detalle de ese día, porque fue el último en el que vio a su hijo de 2 años. 2 niños de tan solo 10 se lo arrebataron en ese mismo momento exacto. Hoy, en Terrores Nocturnos, el caso de James Bulger y los 2 niños criminales de Liverpool, John Venables y Robert Thompson. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Esa mañana, Denise había acudido al centro comercial de New Strand con su hijo James, de 2 años. El niño era encantador. Tenía el cabello castaño, unos ojos expresivos y cuando sonreía dejaba ver esos típicos dientecillos descolocados que tienen los niños pequeños. Ese día, Denise le había puesto un abrigo gordo. Le había subido el gorrito y le había puesto guantes para que no pasara frío en el trayecto de su casa al centro comercial. Una vez dentro, Denise cogió la mano de su hijo y se dirigió hacia la carnicería. El lugar estaba abarrotado de gente, así que Denise trató de no perder de vista a James ni un segundo, ni siquiera mientras elegía los cortes de carne que iba a comprar para cocinar el fin de semana. Sin embargo, sí que lo soltó la mano y le quitó el ojo durante 2 minutos exactos. 2 minutos, justo el tiempo que tardó en coger el dinero de su monedero, contárselo, pasárselo al hombre que le estaba atendiendo al otro lado del mostrador, recoger su bolsa y darle las gracias. Eran las 15:39 cuando volvió a mirar a su lado y extendió la mano para que su hijo se la cogiera de nuevo. Pero para entonces, James no estaba allí. Por un momento, Denise entró en pánico. Miró a un lado y a otro. Preguntó a los clientes que había a su lado si habían visto a su hijo y lo buscó por todo el centro comercial, pensando que el niño podría haberse distraído con algo y que se podría haber perdido en cualquier tienda. Pero cuando tras unos minutos de recorrer el centro comercial como loca y de gritar el nombre de James, no pudo dar con su hijo, avisó al personal de seguridad del centro. Los guardias de seguridad llamaron a James por los altavoces y avisaron a los clientes de que se había perdido un niño. Lo describen y piden que lo lleven con ellos si lo ven. Mientras, Denise, asustada, llama a Ralph, su marido y el padre de James, para que la acompañe. Está absolutamente aterrado. 20 minutos después, James sigue sin aparecer. Ralph está con Denise y la policía ya está implicada en el caso. Los agentes de policía ordenan la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad que enfocan hacia la carnicería a la hora en la que desaparece James. Y bingo. Efectivamente, en las imágenes se ve cómo a las 15:38 de la tarde, 2 niños, que podrían tener entre 7 y 11 años, se acercan a James sin que Denise se dé cuenta. A las 15:41, esos 2 niños han cogido a James de la mano y van caminando con él por el centro comercial. A las 15:43, los 3 menores salen del centro y las cámaras de seguridad les pierden la pista. Estas son las últimas imágenes de James Bulger. Los 2 días siguientes, sábado y domingo, fueron absolutamente frenéticos para Denise y Ralph. La noticia de la desaparición de su hijo salió en todos los canales del país. La foto de su adorable pequeño estaba en la pantalla de millones de hogares y miles de personas en Liverpool salieron para buscarle, empatizando con ellos, pensando que a cualquiera le podría pasar. La policía no dejó de buscar a James en ningún momento, sabiendo que las primeras horas en la desaparición de un niño son cruciales.
Mientras, Ralph intentaba tranquilizar a su mujer diciéndole que James no había sido secuestrado por adultos. Se lo habían llevado 2 niños, apenas mayores que él. Seguro que había sido un malentendido, que habían querido jugar, que ahora estaban asustados. Seguro que James estaba bien. Ralph no podía ni imaginar la crueldad de la que esos niños serían capaces. Sin embargo, cuando el policía a cargo de la investigación del caso llegó hasta el hogar de los Valger, Denise solo tuvo que mirarle a la cara para saber lo que pasaba. Habían encontrado el cuerpo de su hijo en la estación de tren de Walton and Enfield. Pero lo peor no fue que su pequeño James no estuviera con ellos, sino todo lo que había sufrido. Por respeto a James y para no herir vuestra sensibilidad, no os vamos a detallar todo lo que el niño sufrió. Pero para que os hagáis una pequeña idea, en el informe del forense se detalla que James tenía un chichón, heridas en la cara, marcas de golpes y de patadas, pintura azul en los ojos e incluso por cómo estaba colocado el cuerpo y la ropa, se intuye que hubo connotaciones sexuales en el crimen. Ya no era solo que hubieran perdido a su hijo, es que alguien se había divertido muchas horas haciéndole daño. Al descubrir esto, la policía no tarda en permitir que las imágenes de las cámaras de seguridad, mejoradas todo lo posible, aparezcan en todos los medios de comunicación, esperando que alguien reconozca a los 2 niños que llevan de la mano a James. Y pronto reciben la llamada que esperaban. Una profesora reconoce a esos 2 niños que aparecen en las cámaras como 2 de sus alumnos de 10 años más problemáticos, que precisamente habían faltado a la clase del viernes 12. Ellos eran John Venables y Robert Thompson. Los agentes de policía encargados del caso no tardan en investigar a Venables y Thompson. Parece que son inseparables. Ambos viven en familias normales, quizás algo desestructuradas, con divorcios de por medio y con una economía no muy boyante, pero normales. En el colegio sufren el bullying de sus compañeros por ser algo más cerrados que el resto, inadaptados, los llamarían después los agentes. Así que solo se tienen el uno al otro. Quizá por eso, quizás simplemente porque eran algo rebeldes, faltan a clase a menudo. Se escapan para hacer pellas, ir a las tiendas de chucherías cercanas e incluso robar algún que otro caramelo. Unos días antes de todo eso, se había visto a Venables y Thompson robar un muñeco y pintura azul para maquetas. Lo único que llama la atención es que, al contrario que en otras parejas de niños o de amigos, no parece haber un líder claro. Algunas veces parece ser Venables el que sigue las ideas de Thompson, y otras veces es al revés, por lo que no se puede decir que uno de los 2 llevara la voz cantante o que arrastrara al otro. Parecían simplemente encajar, por sus similitudes, por sus familias algo difíciles, por sus gustos, su personalidad y sobre todo por el rechazo de los otros niños. Sin embargo, cuando a la hora sargento de la policía de Merseyside, Phil Roberts, le ordenan ir a casa de Robert Thompson para entrevistarle, lo último que piensa es que él, un niño de 10 años, pueda tener algo que ver con ese crimen. Cuando te dicen que son chicos de 10 años, piensas, bueno, está hecho, va a ser fácil sacarles la información. Así que teníamos que ir a verlos y entrevistarlos para descartarlos. El por entonces agente Phil Roberts recuerda perfectamente la primera vez que vio a Robert. Parecía aún más joven de lo que era. Tenía la piel blanca y casi sin marcas, con las mejillas grandes y sonrosadas y un cabello negro y corto que dejaba ver unos ojos grandes y oscuros. Parecía vulnerable. Así transcurrió la entrevista, según contó Roberts en el documental sobre el caso que hizo el programa Real Stories. Robert bajó. Estaba limpio y vestido, preparado para ir al colegio. Pensé, bueno, tengo que decírselo.
Así que lo senté en el sofá y me arrodillé para mirar directamente a sus ojos. Y le dije: Robert, estoy aquí por el asesinato de James. Ya sabes, porque alguien nos ha dicho que podrías haber estado involucrado en ello, dije. Entonces él empezó a entrar como en pánico, a llorar, pero no a llorar con lágrimas, sin lágrimas, pero llorando. Creo que estaba asustado más que otra cosa. Mientras tanto, otro agente acudió a casa de John Venables. Era aún más delgado que Thompson, con el pelo negro, algo más largo, los ojos un poco más pequeños, pero con las mismas mejillas sonrosadas. Su madre no se separaba de él y, sin embargo, el agente que lo entrevistó notó algo raro en él. Parecía impasible, como si nada de aquello le importara nada. Finalmente, los niños fueron llevados a comisarías diferentes, donde 2 agentes interrogarían a cada uno de ellos por separado y en presencia de sus padres y sus abogados. Dominic Lloyd, el abogado de Robert Thompson, nunca olvidará la sensación que le produjo ver a un chico de solo 10 años en custodia policial. Robert era notablemente joven. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Era quizás más joven que nadie a quien hubiera visto antes en un entorno de custodia policial, sin mencionar la gravedad del delito. Era tan pequeño, claramente muy vulnerable. El recuerdo más claro que tengo es el de ver a alguien tan pequeño y tan joven entre tantos adultos en una situación tan difícil. Phil Roberts sigue siendo el encargado de interrogar al chico. Las imágenes de ese interrogatorio son escalofriantes. What's your full name? Robert Thompson. 2 hombres adultos sentados en una mesa de metal con un niño al que los pies ni siquiera le llegan al suelo cuando se sienta. Le cuelgan las piernas. Y su voz, mientras va contestando a las preguntas, es indudablemente la voz aguda e insegura de un niño. I never even killed them. I'm gonna end up getting them. Phil y su compañero deben proceder con mucha prudencia, con paciencia, haciendo preguntas cortas y sencillas y reconduciendo al niño cuando se pierde. En ocasiones, Robert rompe a llorar o le pide a su madre que lo lleve a casa, pero los agentes deben mantenerse firmes. Y poco a poco, entre llantos y sentimientos de culpabilidad, Robert se va rompiendo y va contando retazos de la verdad. Todo estaba saliendo, pero lentamente. Y tienes que tener mucha paciencia para interrogar a un niño, a un chico joven como ese. Tienes que hacerlo todo lentamente. Una vez que con suerte suelte algo, dices, bien, pero olvida eso. No sabes las dificultades que hay para dar un paso más. Porque todo era, durante la entrevista, paso tras paso tras paso. Era mentira, lo admite. Mentira, lo admite. Mentira, lo admite. Finalmente, los agentes consiguen que admita parte de la verdad. Así lo cuenta Lloyd. Entonces hizo algunas de las que se convertirían en las primeras admisiones. Yo maté al bebé. Lo siento mucho. ¿Le podéis decir a su madre que lo siento? Creo que dijo. Y luego, a partir de ahí, fue haciendo ciertas confesiones y admitiendo que él había estado presente y que le había infligido alguna de las heridas a James. Mientras tanto, en la otra comisaría, sus compañeros estaban teniendo aún mayores dificultades con John Venables. Su interrogatorio estaba siendo supervisado por su madre y por el que sería su abogado hasta 1994, Lawrence Lee. Lo primero que pensé sobre John es que parecía incluso mucho más joven de los 10 años que realmente tenía. Aparentaba ser un chico de unos 8 años con la cara de un querubín angelical apoyado por su madre, que era una persona buena y educada. Nunca hubiera siquiera pensado que él habría sido capaz de un crimen como este. Pero Venables parecía impasible. Pese a ser un niño tan pequeño, parece imposible sacarle algo de información. A veces parece que ni siquiera le importa lo que está diciendo. Su madre, en ocasiones, se enfada tanto con él que los agentes deben pedirle que se calme y que no regañe al niño. Para tratar de conseguir algo más de información, los policías le dicen que Robert ya ha contado que ellos estuvieron en las vías del tren la tarde del viernes.
que Robert ya ha confesado que él y John están implicados. Así que solo le queda decir la verdad, es lo mejor para él. Pero no es hasta que su madre le dice que por favor cuente lo que ha pasado, que ella lo va a querer siempre, pase lo que pase, y haya hecho lo que haya hecho. Tras darle un abrazo a su madre, John Venables admite la verdad. La mañana del 12 de febrero, John y Robert se habían saltado las clases como de costumbre. Habían pensado que sería divertido no ir a clase y empezar un juego nuevo. La idea era elegir a un niño más pequeño que ellos para tirarlo delante de un coche. Por eso, pasaron unas horas en el centro comercial New Strand vigilando a otros niños, mirando de lado a lado, tal y como confirmarían después las cámaras de seguridad. De hecho, John y Robert llegaron a coger a otro niño pequeño, pero su madre volvió a mirarlo demasiado pronto y tuvieron que elegir otro blanco. Eran pasadas las 3:30 cuando vieron al pequeño James Balger y le prometieron que iban a jugar con él antes de llevárselo rápidamente de la mano. Los chicos caminaron junto a Balger unos 4 kilómetros a través de Liverpool, hasta que llegaron al canal Leeds and Liverpool, donde lo dejaron caer de cabeza causándole heridas en el rostro. Thompson y Venables bromearon incluso sobre si lanzar a Balger al agua. El pequeño James ya tenía un chichón en la frente y estaba llorando, mientras John y Robert le llevaban agarrado de las 2 manos, prácticamente tirando de él. Más de 38 personas se cruzaron con este trío de niños durante su recorrido. Algunos no se fijaron, otros pensaron que serían hermanos, y los 2 únicos adultos que se acercaron a ellos se creyeron las mentiras de Venables y Thompson, que James era su hermano y estaba en medio de una rabieta. Finalmente, los 3 llegaron a una vía férrea cerca de la estación abandonada de Walton and Anfield, donde comenzaron a hacerle todo tipo de cosas a James, incluyendo golpearlo, pintarle de azul y muchas otras cosas violentas y relacionadas con los abusos sexuales que simplemente no podemos mencionar, solo pensando en que la víctima tenía apenas 2 años. Para que os hagáis una idea, James presentaba tantísimas heridas que el forense ni siquiera pudo determinar cuál de ellas fue la que acabó con él. Finalmente, tras darle un golpe con una barra de metal de 10 kilos, dejaron el cuerpo de James en la vía del tren esperando que cuando éste pasase, eliminase a James y todas las pruebas de su crimen. Allí fue donde después la policía lo encontraría. Con las confesiones de Thompson y Venables, el siguiente paso para la policía era que la justicia los juzgase como adultos. Por aquel entonces, en Inglaterra, se consideraba que los menores de 14 años podían no ser capaces de distinguir el bien del mal, que ni siquiera podían prever las consecuencias de los actos. Por lo que un juez debía decidir si podían ser juzgados o si por el contrario eran inimputables. Durante meses, el trabajo de la policía fue demostrar que John y Robert sabían perfectamente lo que habían hecho y que debían ser juzgados como adultos. Este era también el sentir mayoritario de Inglaterra. La tumba de James se llenó de flores, marchas en contra de John y Robert llenaron las calles. Las muestras de apoyo a Denise eran diarias y constantes. Y finalmente, en 1994, los niños, que por entonces ya tenían 11 años, fueron llevados ante la justicia con la condición de que se les juzgaría como adultos. El juez les condenó a que pasaran 8 años en un centro de menores de alta seguridad, cada uno en una diferente. Y pese a que eran menores, se permitió que sus nombres fueran revelados. Durante los años siguientes, John y Robert contaron con todo tipo de apoyo en sus centros. Educadores sociales, profesores, integradores, orientadores laborales, psicólogos y psiquiatras. Además, podían recibir la visita de sus padres cada semana
y en sus instalaciones contaban con comodidades como piscina, gimnasio y sala de juegos. El Estado se gastó un total de 4 millones de libras en rehabilitar a estos niños, algo que fue muy polémico en Liverpool, sobre todo entre los que pensaban que estos niños eran criminales que no deberían tener acceso a comodidades. Los niños, a medida que se fueron haciendo adolescentes, fueron mejorando como estudiantes y como personas. Su trabajo psicológico estaba dando resultados, aunque siempre se pensó que John Venables no tenía la empatía de una persona corriente. Y Robert siempre necesitará un psicólogo para no tener pesadillas con la muerte de James. Pero sus notas iban subiendo y aprendieron a socializar con otros niños, entre otras cosas. Así lo cuenta el abogado de Venables, Lawrence Lee. El primer cambio que pude ver fue académico. Vi que estaba avanzando mucho en la escuela, que lo estaba haciendo particularmente bien en aritmética y en inglés. Y era muy bueno en eso. Y se puede decir que es porque él realmente estaba preso. No tenía las mismas distracciones que un estudiante en libertad. Apoyándose en esa mejora, tras pasar 8 años, las autoridades deciden que no deben pasar a la cárcel, sino salir en libertad. El juez les concede nuevas identidades que prohíbe revelar a la prensa y unas protecciones similares a las que tendrían siendo testigos protegidos, y no les manda fuera del país porque ningún país acepta tenerlos en sus fronteras, pero lo intenta. Y les otorga esta protección porque John Venables y Robert Thompson son posiblemente, en ese momento, las 2 personas más odiadas de Inglaterra. Los padres de James y los grupos y organizaciones que les apoyan están en contra de sacarlos del centro. Quieren que vayan a la cárcel, que paguen por las torturas a las que sometieron a un niño de tan solo 2 años. Para Denise no existe la rehabilitación para ellos. Lo que existe es la justicia y no es justo que su hijo esté enterrado mientras los culpables están en la calle con solo 19 años. Son muchos los que piensan que estén donde estén y se llamen como se llamen. Algún día alguien se enterará, les dará caza y hará justicia para James. Pero después de este terrible incidente y de toda la polémica que se desató los años posteriores, que ha sido tanto de uno como de otro, actualmente, y debido al anonimato de ambos, poco se sabe de sus vidas. Durante los años que se intentó que John Venables se reinsertara en la sociedad, este siempre acabó recayendo. En 2001, cuando estuvo en libertad, comenzó a beber y a tomar drogas, pero lo peor es que distribuía pornografía infantil. En 2008 se le arrestó por llevar cocaína. En el momento de su detención, Venables iba completamente borracho. Al parecer, en esos años llegó a revelar a alguno de sus conocidos su verdadero nombre. Por eso, en 2010, acabó llamando al supervisor de libertad condicional para pedirle ayuda. Cuando el funcionario llegó a su casa, se encontró a John completamente enloquecido, en un ataque de histeria, intentando destruir su ordenador con un cuchillo y un abrelatas. Inmediatamente, el funcionario llamó a la policía para que investigara el disco duro del ordenador. Los agentes encontraron 1.170 fotos de pornografía infantil con menores de entre 2 y 7 años, siendo violados por adultos. Venables fue llevado a prisión en mayo de 2011 y nuevamente se le otorgó el cambio de identidad porque su foto había sido publicada en internet, donde se le señalaba como pedófilo. Los padres de Valger pensaron que la justicia les estaba tomando el pelo. Pidieron a los tribunales que no le pusieran en libertad y que hicieran pública su nueva identidad para advertir a las familias del peligro que corrían sus hijos cerca de un hombre como John. Pero más allá de sus peticiones, la justicia le dejó en libertad años después y en 2017 volvió a ser detenido por posesión de pornografía infantil. Incluso
el propio Venables lo admitió en el juicio. Aunque parezca irónico, el hombre solo fue condenado a 40 meses de prisión y los Bulger no se cansan de pedir que se haga justicia y pase el resto de su vida entre rejas, además de que se haga pública su identidad. Pero los tribunales no dan su brazo a torcer. De hecho, hubo un usuario que llegó a publicar una foto y los datos de la nueva identidad de John a través de la red social Twitter. ¿Qué ocurrió después? Que al haber infringido la ley, haciendo públicos dichos datos, fue sentenciado a 9 meses de prisión por revelar la identidad de un pedófilo. Esta situación hizo que en 2019 otras 3 personas se sumaran a la lucha contra Venables y publicaran su identidad en las redes sociales. Una de esas personas fue la actriz Tina Malone, que compartió en su Facebook imágenes actuales de John. Todas estas personas fueron castigadas por la justicia. Tina incluso tuvo que pagar 10.000 libras y cumplir 8 meses de prisión, además de tener que alegar que esa información la publicó cuando ella estaba pasando por un periodo difícil y, tal y como dijo, estaba mal psicológicamente. Por su parte, Robert Thompson hizo todo lo posible para pasar desapercibido después de ser liberado. Lo poco que se sabe de él es que en 2006 comenzó una relación con un novio, el cual supo cuál era su verdadera identidad, y ambos se mudaron a una ciudad ubicada al noroeste de Inglaterra. Las apariciones públicas que hizo Robert Thompson después de lo sucedido fueron mínimas. En un documental sobre el caso, Robert aceptó hablar y aseguró que ahora era mejor persona, que había tenido una mejor vida y mejor educación, y que antes, cuando era un crío y cometió el asesinato, estaba fuera de control y vivía prácticamente todo el tiempo en la calle. Unas afirmaciones que Ralph Bulger, el padre de James, dijo que eran horribles, porque daban a entender que gracias a cometer el asesinato y a los millones de dólares que la justicia gastó en reinsertarlos en la sociedad, ahora Robert Thompson era mejor persona. Por su parte, Denise y Ralph Bulger, tras su divorcio, ambos se volvieron a casar y a tener hijos, pero nunca han vuelto a sentirse seguros y la sobreprotección hacia sus pequeños ha sido algo que desde entonces ha estado presente en sus vidas. Ralph se casó y tuvo 3 hijas, y Denise también se casó y tuvo 2 hijos más. Sin embargo, a pesar de que sus vidas se separasen poco después de todo lo ocurrido, los padres de James siempre se han mantenido juntos y seguirán luchando hasta el final para hacer justicia a la muerte de su hijo. Y hasta aquí el capítulo de esta semana, pero os recordamos que este jueves tenéis más terrores nocturnos con el capítulo extra donde hablaremos de la persona más joven condenada a muerte. Un caso injusto que acabó con la vida de un niño completamente inocente. Pero si os quedáis con ganas de terrores nocturnos todavía más, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en Twitter y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.